Hola, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo al canal Informatea, donde ahora, en este tiempo de confinamiento en casa, estamos subiendo mi equipo de compañeras profesionales como yo del autismo y yo misma vídeos para las familias de cómo realizar actividades en casa, ¿vale? De cómo utilizar aplicaciones o de cómo hacer determinadas cosas con los niños con TEA, ya que ahora mismo en este estado en el que nos encontramos un poquito atrapados en casa, los niños y niñas con autismo pues se encuentran en un proceso de ruptura de todas sus rutinas y algunos pues pueden sufrir alteraciones de sus conductas y queremos ayudar un poquito a paliar esa situación, ¿vale? Siguiendo el hashtag de Aprendo en Casa Región de Murcia, ¿vale? Hoy os propongo un tema que es cómo montar un rincón sensorial o un rincón de relajación en casa para las personas con autismo, ¿de acuerdo? ¿Por qué os propongo este tema? Porque durante todo este tiempo de confinamiento y a lo largo de todo un día, de las 24 horas de un día, una persona con autismo necesita un momento para desconectar un poco o para conectar sensorialmente con su cuerpo, con su relajación, con su estado, ¿vale? Y eso nos va a servir mucho como proceso de autorregulación, tanto emocional como conductual, ¿vale? Entonces es importante ayudar a los niños a que aprendan a relajarse y lo podemos hacer principalmente a través de los rincones sensoriales. Os voy a explicar un poquito en qué consiste hacer un rincón sensorial en casa, ¿vale? Vale, para empezar os explico un poquito qué es la estimulación sensorial. La estimulación sensorial se basa lógicamente en el proceso cerebral de cuando recibimos un estímulo exterior, nuestro cerebro lógicamente integra ese estímulo, ¿vale? Y elabora una respuesta. Hasta ahí todo bien, es decir, por ejemplo, el estímulo de la plancha, yo noto el calor en mi mano, mi cerebro lógicamente lo integra y elabora una respuesta que lo normal o lo habitual o lo típico va a ser quitar la mano, ¿vale? Entonces, eso quiere decir que nuestro sistema nervioso recibe información del entorno a través de los sentidos, ¿vale? De todos los sentidos. Y a través de esa información, nuestro sistema nervioso central, nuestro cerebro, va a elaborar sensaciones y percepciones y vamos a emitir una respuesta. Esta respuesta puede ser adaptativa o no adaptativa, ¿vale? Ese tipo de adaptación va a depender, lógicamente, de si tenemos alterados nuestros procesos de integración sensorial. ¿Qué es lo que ocurre en los niños con autismo? Pues que uno de sus déficits o uno de los síntomas del trastorno del espectro autista es la alteración sensorial y, por tanto, un problema en la integración de cómo mi sistema nervioso procesa esa información en el cerebro y cómo emite una respuesta totalmente inadaptada, ¿vale? ¿Qué pasa con las alteraciones sensoriales de las personas con autismo? Pues que normalmente nuestro sistema nervioso central va a recibir información primero del sistema táctil, vestibular y propioceptivo, ¿vale? Que son los tres sentidos, los tres sensorios principales de nuestro desarrollo cerebral. Y si esa información, lógicamente, no nos llega de manera correcta o no la estamos integrando de manera correcta, pues lógicamente todo lo que va subiendo de nivel, como podéis ver en esta pirámide, se va construyendo de una manera disfuncional, ¿vale? Entonces se construye de una manera disfuncional lo que percibimos a través del resto de los sentidos, se construye de una manera disfuncional tanto el control de la postura, como los movimientos motores, como la coordinación, la seguridad en tu cuerpo, los reflejos. También se construye de una manera disfuncional todas las capacidades cognitivas que dependen lógicamente de nuestro cerebro y de nuestros sentidos. Y se construye también de una manera disfuncional nuestras actividades de la vida diaria, nuestro proceso de aprendizaje y por tanto nuestra conducta, ¿vale? Vale, la terapia multisensorial lo que intenta hacer es intentar fomentar todas las capacidades sensoriales que están alteradas, ¿vale? En esta pirámide, todas las que están en la parte de abajo, para intentar que la pirámide empiece a construirse de una manera adecuada y potenciar entonces así el desarrollo cognitivo de las personas con discapacidad, en este caso de las personas con autismo, ¿vale?
Se puede hacer a través de salas como las que estáis viendo en pantalla, de terapia multisensorial. Os he puesto un ejemplo de sala Snoezelen, principalmente porque soy especialista en terapia Snoezelen y es la que yo utilizo con los niños con autismo en mi asociación, ¿vale? ¿Cómo preparamos un rincón sensorial? Lógicamente de unas características similares a las de una sala, pero que no van a ser, lógicamente, pues las de una sala sensorial, ¿vale? Un rincón sensorial va a ser un espacio pequeñito en casa, ¿vale? Donde la persona con autismo, el niño o la niña, pueda encontrar un momento de calma, ¿vale? Y pueda autorregularse tanto emocionalmente como conductualmente. Es un sitio que nos va a ayudar o le vamos a ayudar con él a conectar con la relajación, ¿vale? Y lo vamos a hacer a través de la estimulación estructurada de los sentidos, es decir, le vamos a hacer en este rincón presentaciones muy estructuradas y dosificadas de la información que ellos reciben sensorialmente. Pensar que los niños reciben información sensorial, bueno, todo de manera continua, es decir, no paramos nunca de recibir información sensorial, salvo cuando estamos durmiendo. Y en estos rincones lo que vamos a hacer es dosificársela y estructurársela para que la reciban de una manera más estructurada y más pautada. Vale, ¿cómo montamos el rincón en casa? Lo primero que hay que tener en cuenta es el espacio. Yo suelo recomendar siempre utilizar una esquina, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, la esquina da una sensación de confort, te da pie a hacer un entorno un poco más cerrado, ¿vale? Un poco más recogido. Entonces os recomiendo, por ejemplo, hacer una esquina. Muy importante que esa esquina tenga un enchufe, ¿vale? Como veis ahí en la pantalla. ¿Por qué? Porque vamos a tener que conectar cosas, o bien luces, o bien cosas de sonido, o bien elementos vibratorios, ¿vale? Pero es muy posible que tengamos que conectar cosas a la red eléctrica. Si podemos tener un espejo, mejor. ¿Por qué? Porque el espejo va a duplicar y nos va a envolver en la situación sensorial. Es decir, si yo le presento al niño una luz o le presento al niño una textura, él la va a poder ver en el espejo y entonces se va a poder duplicar un poco esa sensación sensorial. Es importante también que en ese rincón podamos tener una colchoneta o algo que nos aísle lógicamente del frío del suelo, podamos poner cojines. Os recomiendo que no esté cerca de una ventana, ¿vale? ¿Por qué? Porque si está cerca de una ventana no vamos a poder utilizar la oscuridad como elemento sensorial. Es decir, si estamos cerca de una ventana y nos da la luz de la ventana, pues es difícil que podamos utilizar elementos en oscuridad, ¿vale? Entonces, procurar que el rincón no esté cerca de una ventana. Muy interesante pues que tengamos dispositivos para poder poner música, o bien a través de un altavoz o un reproductor, o bien de nuestro móvil. Que tengamos luces de estas que hemos comprado 1000, ya no solo para Navidad, sino para tener decorativas en casa, que podamos poner para darle al niño una estimulación agradable, o una lamparita que tenga algún color bonito, que sea neutro, ¿vale? Podemos hacer que este rincón, este rinconcito que vamos a crear esté separado del resto de la casa por un mueble, o si tenemos un biombo o algún mueble que nos haga de separación para que el niño vea que es un rincón aparte donde él puede relajarse o en soledad o acompañado lógicamente de un adulto. Podemos utilizar, como tenemos aquí, las típicas estrellitas que se ponen en el techo y que se iluminan cuando nos acostamos, pues si las tenemos, genial, se pueden pegar en las paredes o en los muebles. Podemos utilizar una cortina para separar también la estancia, algún elemento de peluche que sea confortable o que al niño le produzca una buena sensación de relajación, y algún tipo de manta o de tela que al niño le haga sentir cómodo, ¿vale? ¿Dónde situamos este rincón? Pues podemos hacerlo lógicamente en cualquier sitio de la casa, pero lo normal es hacerlo en sitios donde el niño se sienta cómodo. Si el niño se siente cómodo en su habitación, podemos crear este rincón en su habitación. Pero puede ser en el comedor o puede ser en otra habitación que tengamos aparte. Es decir, tiene que ser lógicamente un lugar donde que el niño frecuente, ¿vale? Y que el niño veáis que lógicamente se sienta cómodo en esa situación. Lo habitual en casa suele ser la propia habitación del niño, pero también lo hemos hecho en los comedores de los hogares de la familia, ¿vale? Muy bien, yo recomendaría, sobre todo para niños como los que vienen a nuestra asociación, que ya reciben estimulación sensorial en casa, en las sedes, ¿vale?, que pusieran el pictograma de estimulación sensorial cerca, para que ellos asociaran que este rinconcito que se ha trasladado a casa es como una sala sensorial.
¿vale? Pero rudimentaria. Y vamos a dedicar unos minutos al día a estar un poquito en contacto con los sentidos, ¿de acuerdo? Esto es un ejemplo de cómo quedaría un rinconcito en casa, ¿vale? Esto veis que es la esquina de una habitación de un niño, ¿vale? Aquí hay una serie de elementos que luego iré explicando en sucesivos vídeos que podemos utilizar para relajar al niño, pues, un aislante, los cojines, como ya os he dicho, ¿vale? Vale, vamos a ver qué elementos podemos tener en el rincón. Importante el concepto de elementos hipoactivos, es decir, los elementos hipoactivos son herramientas o juguetes que ayudan al niño a bajar sus niveles de activación, es decir, no podemos utilizar juguetes que pongan al niño a 1000. Por ejemplo, no podemos utilizar la tablet, ni podemos utilizar el móvil, ni podemos utilizar objetos que al niño lo pongan a 1000. Por ejemplo, sus objetos que ellos utilizan de manera estereotipada y que lógicamente elevan su frecuencia de estereotipia mucho, pues no debemos utilizarlos. Debemos utilizar otros elementos y hacer que los niños alcancen la relajación y se encuentren a gusto y sientan sensaciones agradables con ellos. Elementos para el rincón, pues yo recomendaría, por ejemplo, las típicas pelotas sensoriales que se pueden utilizar tanto para dar masajes como para practicar diferentes texturas en las manos o en los pies, en las piernas, en la barriguita, en la cabeza, ¿vale? Lámparas de luz suave, que son muy bonitas y a los niños también les gusta, seguro que en casa tenéis para ponerlas en ese rincón. Masajeadores, todos tenemos algún tipo de masajeador, cepillo, cualquier elemento de estos de madera que hemos comprado en muchos sitios o que nos han regalado, que ahora podemos sacar y desempolvar y utilizarlo como elemento para entrar en contacto con nuestro cuerpo y sentir sensaciones nuevas. Objetos táctiles, ¿vale? Con diferentes texturas. Os recomiendo diferentes tipos de esponjas, de bayetas, de telas. Yo las suelo meter todas en un saquito y suelo hacer juegos con los niños para que ellos pues las toquen, se masajeen con ellas, sientan las diferentes sensaciones, vean lo que les es agradable y desagradable, ¿vale? Con lo que es agradable y ellos descubren, al final acaban pasando tiempo dentro del rincón sensorial. Vamos a descubrir muchas cosas que no sabemos, ¿vale? Plumas, por ejemplo, las utilizo también para hacer masajes por el cuerpo, para provocar estados de relajación, utilizar siempre música relajante, suelo utilizar mucho piano, ¿vale? El piano suele ser un buen elemento porque mezcla sonidos graves y agudos y entonces, pues bueno, pues es importante que la música no sea solo grave y solo aguda, porque tenemos niños muy hipersensibles a sonidos graves o a sonidos agudos, entonces que mezclen un poquito esos sonidos, por eso suelo utilizar en la mayoría de las ocasiones piano, ¿vale? ¿Cómo se hace una sesión sensorial en casa? El primer dilema es si dejamos al niño que lo haga sola o lo tenemos que acompañar, ¿vale? Lógicamente lo vamos a tener que acompañar en las primeras sesiones. Él va a tener que aprender a experimentar con los objetos sensoriales con nosotros. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos no saben qué hacer con un objeto sensorial. No saben qué percepciones y qué sensaciones se sienten con ese objeto sensorial. Entonces nos van a necesitar. Seguramente los niños que ya hayan pasado por sesiones multisensoriales ya sabrán hacer esto solos y por tanto no necesitarán nuestra ayuda. Yo lo que suelo hacer cuando meto a los niños en la sala y solemos trabajar son 3 cosas muy importantes que son básicas en la metodología No-Selling, que es observar al niño, acompañar al niño y moldear, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues significa que voy a observar mucho cómo interactúa el niño o la niña con el objeto que le voy a plantear, o con la luz que he encendido, o con la música que he puesto, o con la postura que tenemos en el cojín o en la colchoneta que hayamos puesto. Lo voy a acompañar con mi cuerpo y con mi relajación y con mi respiración, lo voy a acompañar para que él empiece a bajar sus niveles de activación y luego voy a intentar moldear sus conductas para acercarlo a un estado de bienestar, ¿vale? ¿Cómo moldeo sus conductas? Pues lógicamente acercándome y acercándolo a él, a los objetos, de una manera relajada y pausada, ¿vale? Para que empiece a interaccionar con las sensaciones de ese objeto de una manera tranquila y él vaya experimentando sensaciones que le empiecen a agradar. Muy importante, por ejemplo, pues que haya un elemento de luz,
que ayude a atenuar el contexto, una música de fondo, y nuestro objetivo siempre va a ser bajar el nivel de activación del niño. No nos marcamos ahora mismo ningún otro objetivo, es decir, en vídeos posteriores que os enseñaré trucos de estimulación sensorial en casa, podemos trabajar sensorios en casa, yo puedo dar trucos, pero ahora mismo lo que necesitamos es bajar el nivel de activación del niño. ¿Por qué? Porque se encuentran en un estado muy complejo ahora mismo en este confinamiento en casa. Y nos va a venir muy bien usar este rincón sensorial para bajarlo. Consejos que os doy. No utilicéis todos los elementos a la vez, es decir, utilizad un elemento cada vez que, por ejemplo, os sentéis con el niño, o probad con 2 elementos más o menos. Que os adaptéis a sus posturas, es decir, no lo obliguéis a coger una postura vuestra. Él tiene que encontrar sus posturas de relajación y a veces sus posturas no son las nuestras. A lo mejor su postura de relajación es con los pies hacia arriba o con la cabeza boca abajo. Cada niño con TEA tiene su postura de relajación y tenemos que respetarla. Hay que identificar de todo lo que le vamos presentando qué es lo que le agrada y qué es lo que le desagrada, ¿vale? Y sobre todo hay que darle tiempo al niño a responder a las sensaciones que percibe, porque el niño con autismo tiene una velocidad de procesamiento más lenta a los estímulos y por tanto su tiempo de respuesta va a ser más largo. Cuando yo hago un masaje a un niño con TEA o le doy un masajeador para que lo toque o una pelota, tengo que observar muy bien y durante un tiempo qué hace y cuál es su respuesta ante ese estímulo. Porque si no le doy tiempo al niño, realmente no estoy viendo su respuesta real. Entonces tengo que dejarle responder dentro del tiempo que un niño con autismo tiene para responder, que siempre es más largo que el nuestro. Y nada, en esto consiste montar esta esquinita de momentito sensorial y de relajación para los niños. Espero que os haya sido sencillo, que la probéis en casa y os seguiré mandando información para mejorar cosas a nivel sensorial en este estado de confinamiento. Os mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Os quiero.